Ser podcast. Ser en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. Hay ciclistas que ganan carreras, hay ciclistas que ganan grandes vueltas. Y luego está Tadej Pogačar, que parece empeñado en ganarlo todo. Ayer en Andorra volvió a atacar cuando todavía faltaban más de 50 kilómetros, dejó atrás a todos, ganó la etapa y ha convertido la vuelta en otro escenario para su exhibición. Y por eso hay que empezar a preguntarse si estamos ante el mejor ciclista de todos los tiempos y si es el mejor deportista del planeta en este momento, porque Pogačar no deja migajas a nadie. Si puede ganar una crono, la gana. Si puede ganar una etapa, la gana. Si puede atacar a 50 kilómetros, ataca a 50 kilómetros. Podríamos llamarle el nuevo caníbal, aunque ese apodo ya tenga dueño. El devorador de carreras, el rey Midas del ciclismo, o simplemente Pogačar, el hombre que convierte en oro todo lo que toca. Y lo curioso es que no transmite egoísmo, no parece querer quitarle la victoria a nadie, parece simplemente que no sabe competir de otra manera. Ahora tiene un reto precioso. ¿Será capaz de vestir de rojo desde el primer día hasta el último? Porque si lo consigue, ya no estamos hablando de una exhibición, estamos hablando de historia. Y cuando la historia se sube a una bicicleta y da pedales, tiene nombre y apellido: Tadej Pogačar. Empezamos el Deportivos. Ser Deportivos con Óscar Ejido. Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER ya estamos aquí. Ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en Ser Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con José Antonio Duro y Sara Núñez en la producción, y con Borja González y Carlos Nicolás en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este miércoles día 26 de agosto, el día después de que Pogačar seguramente sentenciara la vuelta, el día en el que Mourinho vuelve al Bernabéu, el día antes del sorteo de la Liga de Campeones y el día en el que el culebrón de Julián Álvarez se ha embarullado todavía más. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este miércoles. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y la noticia es que acaba de hablar Joan Laporta i el presidente del Barça le manda este mensaje al Atlético de Madrid. La veritat és que estem molt interessats amb el jugador, ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet. Dice que sepa que si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que le hemos hecho. Y añade Laporta, seguimos muy interesados en Julián Álvarez, nos gustaría que aceptara nuestra oferta y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Esto lo dice Laporta en el día en el que Julián Álvarez no ha entrenado con el Atleti. Y habrá sido un episodio más del culebrón en el que hay mucho más de fondo, porque el Atlético va con todo contra el Barça y contra el entorno del jugador. Tú dirás, Miguel Martín Talavera, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas, sí. En un nuevo capítulo, el jugador no se encontraba anímicamente, eso es lo que ha dicho los servicios médicos del club, que no se encontraba con ánimos ni tenía cuerpo para ir a entrenar. En un capítulo más de el culebrón Julián Álvarez. En el Atlético de Madrid, evidentemente, se sienten los perjudicados en toda esta historia y, como tú dices, van a ir con todo contra el Barça. Dan 0 opciones a que el Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez, pero 0,00, y además van a ampliar, van a incorporar, está estudiando con los servicios jurídicos del club, van a incorporar al expediente de la denuncia que ya está recogida en FIFA y en la Real Federación Española de Fútbol las evidencias y sobre todo las consecuencias, con el no ir hoy Julián Álvarez como una de ellas al entrenamiento, como consecuencia de todas las presiones y que está siendo sometido el futbolista por parte del Barça y de su entorno. El Atleti se quiere defender legalmente, mientras que el jugador se borra por una dolencia que es difícil de demostrar. Estar indispuesto significa, según la RAE, encontrarse mal de salud, pero también significa estar enemistado o a disgusto con alguien. Sobre el protagonista del día, un día más, le han preguntado a Hansi Flick en la previa de recibir al Athletic de Bilbao en Liga. ¿Y qué dice el técnico alemán, Santiago Valle? Muy buenas.
Muy buenas, lo que hemos venido contando en la antena de la SER en los últimos días, las últimas horas. Es Julián o nadie. No se plantean fichar a otro futbolista que no sea Julián Álvarez. Laporta le ha puesto voz a lo que venimos diciendo los últimos días y hoy Flick le ha puesto voz a lo que contábamos ayer. O Julián o no se ficha delantero. El presidente ayer lo dejó claro y Deco y yo estamos de acuerdo. Lo que puedo decir es eso. Yo no quiero hablar de Julián, yo quiero hablar de la situación del club. Claramente hemos hecho fichajes muy buenos en este mercado y nuestro objetivo es claro. Pero al final el club tiene que pensar también en el futuro y no solo en el presente. Ha dicho Hansi Flick que podría exigirle al presidente que le fichara la mejor opción que hubiera en el mercado y que pudieran afrontar, pero que pensando en el futuro esperan y guardan el dinero para acometer la operación cuando el Atlético se abra a hacerla. Es el sonido del día, la voz de Hansi Flick hablando del que podría ser o no su jugador cuando acabe el mercado de fichajes. Y la imagen es la de Pogačar atacando a 50 kilómetros de meta para conseguir una ventaja considerable que está defendiendo Íñigo Martínez en la quinta etapa que ya está en marcha. Muy buenas. Muy buenas, sí, una jornada prácticamente plana. Es cierto que hay una pequeña cota puntuable a 29 kilómetros de la línea de meta, un puerto de tercera categoría. Una jornada que está transcurriendo íntegramente por carreteras catalanas, por carreteras de Tarragona, con una fuga, 4 corredores por delante, entre ellos Diego Uriarte, el corredor navarro del conjunto Ken Pharma, pero bueno, no van a ningún lado. La ventaja ahora mismo a falta de 100 kilómetros, 106 concretamente para la línea de meta, es de un minutito sobre un grupo que marcha compacto, que tiene controlada la carrera y en cuyo seno aparece la figura inconfundible de un corredor como la copa de un pino, vestido totalmente de rojo. Se llama Tadej Pogačar y es el indiscutible número 1 del mundo. La decisión junto a Banco Santander, AS y Cadena SER. Vota, participa y vive el Madrid desde dentro. Esta semana tenemos fútbol todos los días. El lunes acabó la jornada 2 para todos y ayer empezó el final de la jornada 1 para los que faltaban. A las 9 el Real Madrid vuelve al Bernabéu para recibir a la Real Sociedad y es también la vuelta de Mourinho al estadio de Concha Espina. Última hora, Javier Hernández, cuéntanos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 13 años y casi 3 meses después, en junio del 2013, se despedía Mourinho y ahora vuelve para coger las riendas de un equipo que lleva 2 años sin ganar nada. La vuelta de Mourinho, el recibimiento a futbolistas como Cucurella, que decir de Spi, que metió el gol salvador en el partido frente al Español, Diomandé y compañía. Se espera muy buena entrada, lleno en el Bernabéu. Yo en el 11 inicial del equipo blanco, espera a Cucurella en el 11 inicial, a Rüdiger también, por Hausen, repetirá con Valverde y con Bernardo Silva, toda vez que no está todavía Tchouaméni. No veo a Camavinga para jugar de inicio el partido, y arriba los del otro día, Güler, Bellingham, Vini y Mbappé. Segundo partido en la Liga para el Real Madrid y segundo partido para la Real que no gana en el Bernabéu desde el 91 y llega con las dudas de Barrenechea y de Taque Kubo. Cuéntanos, Unai Cantero, muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Pues la Real Sociedad quiere resarcirse en el Bernabéu de ese mal inicio liguero frente al Betis en la Cartuja. En la lista de Matarazzo no está ni Gorrochategui ni Pablo Marín por lesión, pero sí está Ander Barrenechea, que era duda por un golpe que recibió en esa primera jornada en Sevilla. También está Gonzalo Guedes. Matarazzo ha avisado que puede haber rotaciones, ya que el calendario Churiurdin es de AUPA y el próximo sábado ya juega otra vez frente al Español. La principal duda es si Mikel Oyarzabal puede partir de titular. Frente al Betis jugó 30 minutos y veremos si sale en la foto inicial esta noche en el Bernabéu. El Real Madrid que juega hoy, el Barça juega mañana jueves a las 9, recibe al Athletic de Bilbao y hoy han hablado los dos técnicos. Empezamos escuchando más del técnico del Barça, de Hansi Flick, que Santi Valle ha hablado del debut de Rodri, de los cambios de Lamine, de su conversación con Valde y de la portería. Rodri va a estar en la convocatoria de suplente. Lamine dice que lo quiere así, con ese hambre y con ese descontento cuando no juega todos los minutos y cuando no rinde bien, y ha dejado entrever que Valde, que mañana sí va a estar en la lista, aunque arrancará desde el banquillo, se va a quedar en el Barça esta temporada. Él es parte del equipo. Si juega o no lo decidiremos mañana. He hablado con él y sabe que es importante que esté comprometido con nosotros. Es un jugador muy joven y que tiene mucho potencial. Cuando vi su primera temporada fue fantástica, pero sé que puede mejorar más. Viene de la Masía y es bonito ver cómo mejora. Cada año hay 3 o 4 jugadores que llegan de la Masía y que quieren jugar.
3-4 new players from the La Masia Importante, Laporta acaba de anunciar que no va a haber homenaje antes del partido a los campeones del mundo, 8 campeones del mundo. Es el único club de España con campeones del mundo que no les va a homenajear, y lo hace porque dice Laporta que el contexto no invita a ello tras la actuación violenta de la Policía Nacional en el partido de Elche hacia un aficionado del Barça que llevaba una estelada. Laporta sí que ha anunciado que va a haber un acto de exaltación de la estelada en el Camp Nou el próximo jueves. Vaya. También ha hablado Ter Stegen en Bilbao antes de volver a enfrentarse a Hansi Flick, y en el único precedente, en marzo de 2021, en el que se han enfrentado los dos, el Bayern de Múnich de Flick ganó al Dortmund de Ter Stegen, y su venganza puede ser ganar en un campo donde no vencen Verónica Gómez desde hace 25 años. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Sí, un Ter Stegen que ha dicho que esto no es un enfrentamiento entre Flick y él, sino entre el Barça y el Athletic. Barcelona is playing against Athletic Club, not Hansi Flick against Edin Terzic, and we are not going to the dentist. No vamos al dentista ni al Camp Nou a ver jugar al Barcelona, sino a jugar un buen partido y a luchar por puntos, decía el técnico rojiblanco cuando le recordaban lo de la visita al dentista que empleaba siempre Caparrós en cada previa del Camp Nou y del Bernabéu. Ha dicho que el equipo está bien, no ha descartado que puedan entrar ya como titulares mañana Laporte y Nico Williams, dada su incidencia el otro día ante el Sevilla, aunque sobre todo con Nico se quiere ser muy cauteloso, así que veremos cómo maneja la plantilla en esta semana con doble partido. Mañana se va a dar la convocatoria antes de viajar a Barcelona, seguro no van a estar en ella ni Yuri, cumplirá sanción tras la roja del sábado, ni tampoco los lesionados Vivian y Beñat Prados. Este Barcelona Athletic se juega mañana jueves, pero hoy estamos también en la previa de otro partido, el Celta Osasuna, aplazado hace 10 días por culpa de un hongo en el césped de Balaídos, que se juega este jueves a las 8:30. Contamos novedades. Paula Monte, buenas tardes. La principal novedad del Celta para el partido de Balaídos de este jueves es la inclusión de Javi Rueda en la convocatoria de Claudio Giraldez. El técnico de Oporriño quiere al malagueño en su equipo y espera que acabe el mercado con Rueda en el Celta. En las últimas horas se habla de esa posibilidad de traspasar al andaluz a la Premier League por una cantidad que rondaría los 15 millones de euros. Claudio Giraldez ha hablado alto y claro, le parecería una mala venta y confía en que pueda quedarse en el Real Club Celta. No ha entrado en esa convocatoria la última incorporación, la de Drueg, el jugador marroquí, que todavía no está disponible para el técnico de Oporriño ante su afición en Balaídos. Todo esto que hemos contado es para hoy y para mañana, pero en el final de la jornada 1, ese final empezó anoche en Mestalla. Anoche ganaba el Betis 0-1 en Valencia, con gol de Pablo García, y sus 2 victorias en los 2 partidos que se han jugado colocan al Betis colíder junto a su vecino, junto al Sevilla. Así que los 2 equipos de Sevilla son líderes de la clasificación. El Betis, que es la cara de ese partido, que se jugó anoche, y la cruz es el Valencia y Mestalla, que solamente ha sumado 1 punto de 6, y anoche en el estadio cantaba esto. Corberán dimisión, casi sin haber empezado la Liga. Mestalla es un polvorín. Carlos Martínez, muy buenas. Hola Óscar, muy buenas. Así es, porque la temporada ha empezado igual que terminó la anterior. La pasada terminó con Mestalla entonando ese cántico, y lo que hizo el club en julio no solo fue no hacer caso a Mestalla echando al entrenador, sino que además, teniendo contrato en vigor para este año, le renovó una temporada más. Y claro, si ya la cosa estaba torcida, empezar con 2 partidos en casa, con un empate y una derrota y sin marcar ni un solo gol, pues ha hecho que los cánticos suenen de nuevo. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Vamos con la ración diaria de mercado y de presentaciones del día. En Santander, el Racing ha anunciado y ha presentado a Mateo Prat y Óscar García Mayo. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. El Racing ha hecho oficial lo que adelantábamos el viernes en la cadena SER, que Mateo Prati es nuevo jugador del conjunto cántabro. Llega cedido por el Cagliari, eso sí, con opción de compra, y es un centrocampista de 22 años que fue capitán de la selección italiana y por el que Chema Aragón llevaba 3 meses peleando su incorporación. Fue presentado ya este mediodía en el Sardinero, ha entrenado con sus compañeros y, si José Alberto quiere, podrá disfrutar sus primeros minutos contra el Elche este próximo viernes. Y en Villarreal, Xavi Isidro, han presentado a Saliba. Muy buenas. Te corrijo, Ejido. Saliba, lo ha dicho así de claro Fernando Rosnegueroles. Me duele que me corrijas tú, pero bueno. Con el futbolista francés, centrocampista canadiense, que llegó anoche a La Plana, pasó el reconocimiento médico y prácticamente sin tiempo para nada más, pues ya se ha puesto a las órdenes de Íñigo Pérez. 15 millones de euros ha pagado al Anderlecht el Villarreal por este futbolista, que llega con mucha ilusión de disputar la Champions. Saliba llega y Cambala se marcha, cedido al Como italiano, con opción de compra de 10 millones de euros. Con estas operaciones, el Villarreal da por finiquitado el mercado a expensas de que alguien se atreva a pagar alguna cláusula de rescisión. Escuchamos a Fernando Rosnegueroles.
quedan ya pocos días de mercado, esperemos que nadie nos mueva nada porque estamos muy contentos con la plantilla que hemos formado y, bueno, y lo que viene del exterior no lo podemos controlar, bueno, sí podemos controlarlo. Con esto cerramos la jornada 2 de Liga y en lo que termina la 1 pensamos en Europa, que no se me olvide Paco Hernández que hoy viaja al Getafe a Belgrado y juega mañana. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. El Getafe está solo un paso de conseguir la 4ª participación de su historia en una fase de grupos de competición europea. 3 de ellas han sido en la Europa League, la última hace 6 años y esta sería la primera en Conference. El equipo azulón ha viajado pasada las 10 de la mañana. Bordalás tiene las bajas de Uche y Juanmi por lesión y Abkar, expulsado en la ida, está sancionado. Esta tarde a partir de las 7, ruedas de prensa en el estadio de Bordalás y Mangala. Será en el escenario del partido el estadio Partizan con capacidad para 30.000 personas, donde los serbios siempre se sienten favoritos, pero el equipo de Belgrado no ha tenido un buen inicio de liga y tanto su entrenador como la directiva dimitirán tras la eliminatoria, pase lo que pase. Y mañana jueves tenemos sorteo de la Liga de Campeones con 5 equipos en el bombo de Mónaco. Pedro Follana, muy buenas. Buenas tardes, será a las 6 de la tarde, mañana en Mónaco. Vamos a conocer a los 8 rivales de los equipos españoles para la fase Liga de la Champions de esta temporada, que arranca a partir del 8 de septiembre. El Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid van a estar en el primer bombo, el Betis en el segundo y el Villarreal en el tercero. Habrá 4 partidos para cada uno en casa y otros 4 como visitante en esta primera fase. Y hoy se juegan las últimas 4 eliminatorias del playoff previo que van a decidir los últimos 4 equipos que faltan para completar la lista de 36 que van a entrar mañana en el sorteo. Y recordamos, esta temporada europea va a culminar el 5 de junio con la gran final en el Metropolitano. Esto de la Champions masculina, de la femenina Sonia Luz, hoy juegan 2 equipos españoles en tercera ronda. Muy buenas. Y con diferentes niveles de dificultad, porque el Real Madrid visita al Ajax a las 7:30, sin la delantera Brun ni el último fichaje, la italiana Ariana Caruso, pero con el papel de muy favorita ante el equipo neerlandés, mientras la Real Sociedad se va a asomar por segunda vez a la Champions ante uno de los cocos del continente, ante el Chelsea, con mucho que ganar y poco que perder desde las 8 menos cuarto de la tarde. Hoy partidos de ida, el día 2 la vuelta en Madrid y en Donosti respectivamente, en busca de 2 plazas para la fase Liga de la Champions femenina. 3:18, hasta aquí el fútbol. Volvemos a la vuelta, como sigue la quinta etapa. Borja Cuadrado, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, con 96 kilómetros para el final, que está previsto que llegue aquí en la provincia de Tarragona, en Roquetes. Partíamos de Falset, el grupo de cabeza que ha sido neutralizado. Cuidado con los abanicos, el viento que podría convertirse en protagonista en los próximos kilómetros. De momento, la mayor parte del pelotón está en un grupito, alguno como el maillot blanco Ethan Heider marcha ya por detrás. Como decimos, 95 kilómetros para el final. En tenis, Carlos Alcaraz ha vuelto con victoria y luego con derrota en el US Open. Primero ganó y luego perdió en el dobles con Serena. Ángel García, muy buenas. 134 días después, Óscar, muy buenas. Carlos Alcaraz volvió a jugar un partido de tenis. De hecho, jugó 2 porque venció en su debut en el dobles mixto con Serena Williams. Pasaron a cuartos y en dicha ronda cayeron ante Bencic y Koboli. Un total de 2 horas en pista que han provocado que hoy cancele el entrenamiento que tenía preparado. Mañana el sorteo para el cuadro final. Y en baloncesto, Marta Casas, mañana hay comida familiar. Hoy han hablado los 2 seleccionadores. Sí, en lo que está siendo, Óscar, muy buena, es una concentración diferente con las 2 selecciones, tanto la femenina como la masculina, en Zaragoza. El sábado y el domingo van a jugar contra China y Mali el equipo de Miguel Méndez, la selección femenina, antes de viajar al Mundial en Alemania, en el que vamos a debutar el día 5, y el viernes jugará la masculina contra Portugal. Es una semana de convivencia. Chus Mateo. Felices de poder compartir con la selección femenina la posibilidad de entrenar conjuntamente, de estar en el mismo hotel, de compartir tiempos también. Y así llegamos a las 3:20 de la tarde. Desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contaros más cosas. Desde ahora hasta las 4 vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que ya hemos hablado y os contamos también el resto de la información deportiva de este miércoles. Ahora os contamos más de esa ausencia de Julián Álvarez en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Os contamos más del mensaje de Laporta y de las acciones que va a tomar también el conjunto rojiblanco. Pero hoy es el día en el que en el Bernabéu va a volver a sonar esto por la megafonía. José Mourinho vuelve al banquillo del Bernabéu y lo hace otra vez como técnico del Real Madrid. No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento pues podría parecer que ese amor vivía una fase complicada,
me gustaría mucho que el equipo sintiese algo diferente de lo que ha sentido temporada pasada, principalmente en el tramo final. Luego en Carrusel escuchamos la pasión con la que el Bernabéu recibe al portugués y al nuevo Real Madrid. Y ojo a esta, porque esta mañana el periodista italiano Gianluca Di Marzo ha publicado que el Leganés quiere traer cedido al delantero Álvaro Morata. Y hace un rato, en la presentación de Alex Sancris en Butarque, le hemos preguntado al director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, sobre esta opción. Y hemos vivido este momento divertido entre nuestro compañero Adrián Moreno y Pardo. Es que de verdad es que no puedo decir nada. Es que es como si me preguntáis si Cristiano Ronaldo puede venir este año aquí. No, es que no puedo decir nada. O sea, ya os digo, cuando sale un nombre así, pues evidentemente el problema o el obstáculo serían cualquier situación que se pudiera dar, menos la deportiva, evidentemente. Pero ya os digo, es que me ha pillado igual que a vosotros. Sabía que me ibais a acribillar con esto, pero es que no puedo decir más. Pero entiendo que por la parte deportiva sería más que bienvenido, ¿no? Entiendes que por la parte deportiva cualquier jugador de ese nivel, evidentemente, por supuesto, claro, pero ya te digo que es como si hoy hubiera salido el rumor de, yo qué sé, que Cristiano quiere jugar en Madrid y nos ha elegido a nosotros. Pues a nivel deportivo, ¿qué pensaríamos? Pues por supuesto, ¿a nivel económico se podría hacer? Pues no lo sabemos, entenderíamos que sería muy complicado, pero ya os digo, es que hace 3 horas que me he desayunado yo con esto también. Por lo que sabemos, ahora mismo la respuesta por parte del entorno del jugador al Leganés no es ni que sí ni que no, pero es improbable que ocurra. Ahora mismo se ve inviable porque para que viniera Morata al Leganés, el Como 1907 debería pagar casi toda la ficha del jugador y eso sería un escollo importante. Lo que sí está cerca es la salida del central senegalés de 19 años, Djibril Gueye, el central de la cantera del Leganés, que está muy cerca de marcharse al Sporting de Portugal. Con todo esto y mucho más, vamos hasta las 4, así que ni os mováis. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Juega el Madrid. Ahí está Güler, buena bola, corazón del área, remate, gol, 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 gol. Real Madrid, Real Sociedad. El equipo de Mourinho se estrena en el Bernabéu. Tiene el mate de 1, de 2, el balón es para Pi, remata, gol, 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 gol. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho Carrusel tienes tú, con Dani Garrido. La gran banda de Carrusel Deportivo. El que pueda, que empate. Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER. Número 1 en deporte. Tres y 24 de la tarde, yo tengo que confesar que soy un visionario, porque esta mañana, empezando a preparar el programa, yo lo que estaba apuntando es, no hay novedades en el caso Julián Álvarez, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Yo pensaba que el día hoy iba a venir tranquilito, pero Miguel Martín Talavera, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Estás preparado para escuchar más de Joan Laporta en castellano? Sí, claro. Pues primero escuchamos a Laporta y luego comentamos lo que dice el presidente del Barça. Le hemos escuchado al principio del programa diciendo que le gustaría que el Atleti estuviera dispuesto a negociar, que le sigue interesando Julián y que quieren hacer una oferta formal con todo el respeto al Atlético de Madrid. Bueno, pues este es más del presidente del Barça. Bueno, vaya por delante que el Fútbol Club Barcelona respetamos absolutamente al Atlético de Madrid y a sus dirigentes, a los cuales conocemos desde hace muchos años y les tenemos pues un aprecio personal. Esto ha ido de la siguiente manera. En su momento el Barça hace una oferta al Atlético de Madrid por Julián, una oferta que nosotros consideramos que es importante, muy importante, porque además nuestro entrenador tiene pues verdadero interés por el jugador. Esta oferta la ratifico por teléfono en una llamada personal a Miguel Ángel Gil, al señor Miguel Ángel Gil, a Miguel Ángel, para confirmarle que queremos al jugador. Él me dice que no venden porque no tienen alternativa y yo le digo, cuando tengas alternativa, si está dentro de esta ventana de verano, nosotros estamos ahí para, bueno, pues si queréis entonces vender, pues estaré en disposición de adquirir al jugador, los servicios del jugador. Miguel Ángel me vino a decir que ellos no tenían la intención de vender, me insistió porque no tenían alternativa y tal, pero bueno, ahí quedó. Yo hablé con Deco, dije, mira, dejaron stand-by porque parece ser que al no haber alternativa no venden. ¿Qué ocurre? Que luego nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está en negociaciones con otros clubes o hablando con otros clubes para ver la posibilidad de vender a Julián.
Claro, esta información a nosotros nos genera pues una situación de que sí que mantenemos la oferta y que nos gustaría que nos lo vendieran a nosotros, no a otro club, ¿no? De ahí hicimos pues unas gestiones a través de personas de nuestra confianza que también tienen relación con los dirigentes del Atlético de Madrid y bueno, nos confirmaban que no vendían, pero después seguíamos teniendo la información de que bueno, había gestiones. Dicho eso, nosotros no nos hemos movido más que para decir que la propuesta del Barça, la oferta del Barça está vigente para el caso de que quieran vender. Es Vox Populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros pues mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador. El Barça ha estado a la altura de las circunstancias. Esta es la versión de la película, versión Joan Laporta. No sé qué te sale decir después de escucharle, Tala. Bueno, yo creo que al final Laporta es Laporta, para bien o para mal. Evidentemente no ha respetado al Atlético de Madrid, no lo lleva respetando, ya no lo respetó con la temporada en curso, con declaraciones del director deportivo, de capitán, del propio Laporta. No se respetó hablando de un futbolista con el que se tenían que enfrentar y que, por ejemplo, se enfrentaron en 2 eliminatorias, una de Copa y otra de Liga de Campeones. Además, en días en los que se daban ese tipo de partidos, por lo tanto, no ha respetado en absoluto al Atlético de Madrid y no lo respeta en el mismo momento que cuando le dice claramente que no va a vender al futbolista, pues sigue con toda esta polémica y alimentando a todo el entorno para que se perjudique al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha puesto pie en pared, te lo contaba abriendo hoy Ser Deportivos, han dicho basta, van a defender los intereses del club por encima de cualquier otra cosa, es la obligación que tienen los gestores del club, alineados desde el escalafón más bajo del club hasta el más alto, incluido la nueva propiedad de Apolo, defender los intereses del club. De ahí que, como te anunciaba antes, el expediente de denuncia que hay en la Federación y en la FIFA por todo este asunto, Julián Álvarez, que entiende el Atlético de Madrid que ha sido una intromisión y que ha sido de mala fe por parte del FC Barcelona, bueno, pues va a quedar actualizada y ampliada con lo que entienden el Atlético de Madrid, que son evidencias de todas las presiones de Fernando Hidalgo, del representante y del FC Barcelona, al futbolista, hasta que ha llegado unas consecuencias de las que el futbolista ha dicho hoy, cuando es consciente de que ha sido engañado tanto por su entorno como por el conjunto azulgrana, que le habían prometido una cosa que no le podían cumplir. El jugador ha llamado esta mañana a los servicios médicos del club diciendo que no se encontraba bien, físicamente ni con ánimo para poder ir a entrenar. Por lo tanto, el club ha hablado de esa indisposición. Los servicios médicos están en permanente contacto con Julián. Se le va a cuidar, se le va a mimar para que vuelva cuanto antes a los entrenamientos, porque hay, como te decía antes, 0% de opciones de que el futbolista vaya a salir rumbo a Barcelona. Entienden en el Atlético de Madrid que lo que ha hecho el Barça no es de recibo, que el gran perjudicado de todo este asunto es el Atlético de Madrid, perjudicado en lo económico, le sigue pagando al futbolista, un futbolista que además tiene un muy buen contrato con el que de momento no ha podido tenerle en condiciones, y por cierto también al representante de la comisión que le siguen pagando por traerle del City o por estar en la operación del City al Atlético de Madrid. En lo económico, en lo deportivo es evidente, Óscar, el primer partido no pudo jugarlo, el segundo lo jugó como lo podíamos haber hecho tú y yo, muy lejos del rendimiento de Julián, y solo hay que verle que hoy ni siquiera ha podido ir a entrenar. En lo social, porque ha creado un clima de crispación en la afición del Atlético de Madrid por todo este asunto, una cosa que le ha venido sobrevenida, y sobre todo también en lo reputacional. Al Atlético de Madrid le siguen diciendo auténticas barbaridades, solo hay que verse medios de comunicación de Argentina e incluso en nuestro país, hablando de club, prisión y todas estas cosas. Por lo tanto, va a ir con todo para defender todo su argumentario. Va a ser muy duro con el FC Barcelona y con el representante del futbolista. Y la cronología, la que te hacía un poco antes, el Atlético de Madrid
Julián, antes de terminar el curso, le dice al Atlético de Madrid que no está a gusto, que él renunció a mucho dinero, le ofrecen una mejora y una subida de sueldo importante, el futbolista no contesta y luego se descarga diciendo que quiere salir del club, porque entiende que deportivamente no le beneficia el Atlético de Madrid y sí lo puede hacer cualquier otro equipo. En el Atlético de Madrid le dicen que cuentan con él, que es la pieza angular del proyecto, que por eso fueron a buscarle y pagaron un traspaso que no suele pagar por nadie el Atlético de Madrid en la última década, porque quieren que sea un jugador franquicia para el equipo. Él dice que lo va a pensar y le dan unas condiciones por escrito, que para mí es muy importante. No es una palabra, no es me han dicho, no es esto. Por escrito le dicen que si al final, aunque quieren contar con él, aunque no le quieren vender, aunque sigue siendo la primera opción para el club, que si al final él ve que no está cómodo y que es imposible su convivencia en el Atlético de Madrid, que traiga una oferta de 150 millones de euros en una transferencia, no meter jugadores, no abaratar con otro tipo de operaciones, no. 150 millones antes del 20 de junio. ¿Por qué antes del 20 de junio, Óscar? Porque era año de Mundial, es un año muy complicado, los jugadores se pueden revalorizar o subir o bajar su precio, y en el Atlético de Madrid querían contar con ese dinero y con las alternativas antes del Mundial para poder llevar a cabo una operación. Evidentemente esta oferta no llegó. Ha hablado Laporta de una oferta que primero no llegó o llegó de forma tardía a través de un representante y luego con una llamada. La oferta es 90 más 10. Ha vuelto a decir en esas palabras que hemos escuchado que mantienen esa oferta y que en torno a esa oferta es la que quieren y la que van a poner encima de la mesa por el futbolista. Muy lejos, 90 más 10 en 6 plazos. Es evidente que esto el Atlético de Madrid no se lo tomó ni siquiera en serio. Y la situación es la siguiente: el Atlético de Madrid protegiendo al futbolista, va a seguir cuidando al futbolista, va a seguir intentando recuperar al futbolista a todos los niveles, cuanto antes deportivamente, porque sigue siendo una pieza angular. No va a ir traspasado al Fútbol Club Barcelona, y en el Atlético de Madrid van a seguir con su estrategia jurídica de ir con todo a por el Fútbol Club Barcelona y con la connivencia de Fernando Hidalgo, un personaje absolutamente siniestro en toda esta historia, porque se sienten los grandes perjudicados de toda esta historia. Bueno, pues en la versión de Laporta y toda la explicación en la versión de Miquel Martín Talavera. Te iba a decir que mañana más, sí, seguramente mañana más. Mañana contamos el siguiente capítulo. Tala, muchas gracias. Un abrazo. ¡Aventura de su vida! ¡Yo no estoy! O cuando te lo pida el cuerpo, en podcast. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Cadena SER. El poder de la conversación. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. y 36, ahora hablamos con la doble R de Ser Deportivos para analizar la actualidad del Real Madrid, con Tomás Roncero y con Antonio Romero, pero antes hay que contar novedades del partido, porque 13 años y 3 meses después, José Mourinho, Javier Hernández, vuelve a la Casa Blanca. Muy buenas de nuevo. Sí, son mis cuentas y las cuentas de todos, ¿no? Porque se fue en junio de 2013, pues eso es, casi 3 meses y 13 años después vuelve Mourinho, que ayer no quiso, bueno, pues ni reivindicarse, bueno, tampoco estaba para reivindicarse, porque es que ese año cuando se fue Mourinho, el Madrid perdió la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Pepe estaba entonces castigado, que había sido uno de sus soldados, y ese año fue en blanco. La Liga de los Récords fue la anterior. El club entendía que fue un hombre que elevó la calidad del juego y del equipo para conseguir luego la Champions con Ancelotti y con Zidane. Y bueno, pues es la reentré de Mourinho, que viene para ganar títulos, más allá de si ha cambiado o no. La gente no cambiamos, modificamos cosas, pero la gente, los humanos, no solemos cambiar. Y bueno, el Madrid quiere a Mourinho, no ha traído a un seudónimo de Mourinho, ha traído a Mourinho para que, bueno, pues ponga en vereda esta plantilla que estaba incontrolada la pasada temporada y que acabó con un futbolista en el hospital. Todo eso ya son cosas que no tienen evidentemente importancia, solamente lo que el público diga en el día de hoy, que para eso es soberano. Después de un verano en el que el equipo pues se ha reforzado, veremos si Diomandé juega de inicio, creo que no, creo que repetirán Güler y Bellingham, que estuvo increíblemente bien en el partido frente al Español, fue uno de los mejores del Mundial y casi sin vacaciones demostró que es uno de los mejores e implicado. A Vinicius le vimos mal,
Esa es la realidad. Y a Mbappé sin puntería. Vamos a ver si es capaz Mourinho de que Mbappé y Vinicius juntos, junto con Bellingham, ayer no escurrió el bulto el propio Mourinho diciendo que tienen que jugar y que él quiere que jueguen. Así que yo apuesto por Courtois a la portería, Dumfries, que está muy por encima de Trent Alexander-Arnold, por la izquierda Cucurella, que debutaría en el Bernabéu, con Konaté y Rüdiger, quizá descanse Hausen, con Valverde y Bernardo Silva. Tchouaméni todavía está renqueante, dijo ayer Mourinho que está con dolores, con Bellingham enganchando, Güler, Vinicius y Kylian Mbappé. Conocidas las novedades, vamos con la opinión, con esa doble R. Está por ahí Antonio Romero. Hola Romero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. También escuchando a Tomás Roncero. Hola Tommy. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo vamos? Dice Raez que la gente no cambia. Tomás, ¿nos está engañando Mourinho? ¿Está representando a un personaje o es verdad que ha cambiado? No, vamos a ver, el ADN lo va a mantener porque cada uno tiene su personalidad, pero yo creo que la gente cambia. Yo cuando era un crío salía 4 días por semana en Madrid en la noche, yo ahora no salgo por la noche, y soy el mismo. Pero la vida te cambia. No, pero no quiero, no, porque la gente se pone muy pesada. Pero te quiero decir que todos evolucionamos, sabes lo que tienes que reforzar en los aciertos que has cometido y en los errores que cometiste no los repites o no pisas el mismo charco. Evidentemente Mourinho como entrenador siempre será el mismo, para mí muy buen entrenador, pero es verdad que tiene una personalidad bruta en su momento, que le cometió errores, sobre todo el tercer año, que le acabó salir como salió, pero han pasado 13 años y yo creo que lo que está haciendo no es una pose, está intentando transmitir que él sabe qué cosas no debe hacer porque sabe que el Madrid es el último tren que tiene para volver a estar en la mega élite y no va a pisar eso. Ahora otra cosa es, si un día tiene un arbitraje muy en contra, si un día con el Barça pasa no sé qué, pues evidentemente será el Mourinho que conocemos, saltará a la banda, irá por el quinto. Eso es normal, porque eso además es normal, es su personalidad. Pero él lo que no va a hacer ahora es buscar el conflicto cuando no es necesario, que él antes le pasaba eso. Yo creo que este Mourinho, a mí por lo menos, este Mourinho zen, este Mourinho chill out, a mí de momento me gusta. Vamos a ver lo que pasa, si luego cambia o no. Romero, tú que le conoces en las distancias cercanas, de cuando estuvo en la otra etapa en el Real Madrid, cuando vengan maldadas, ¿veremos otra vez el lado oscuro? Yo estoy convencido de que sí, pero chicos, vamos a ver, vamos a esperar. Es que no hace tanto, no hace tanto cuando el Real Madrid se enfrentó contra el Benfica en la Liga de Campeones. Lo que pasa es que el fútbol va tan deprisa, somos campeones del mundo y ya, es decir, que esto parece la prehistoria, pero recuerda lo que pasó en ese partido y cómo lo celebró Mourinho, cómo se fue al banquillo del Real Madrid, cómo rajó de Vinicius y de su actitud cuando terminó el partido. Recuerda el lío que montó, por no decir otra palabra, en el partido de vuelta, que le prepararon un palco al lado de, o una cabina al lado de la cabina de transmisiones de la cadena SER, con merienda, con refresco, con tal, no sé qué, y se escondió, no quiso ir y se quedó en el garaje. Quiero decir que Mourinho es así. De momento es evidente que esta versión Zen a mí me gusta también. Hay cosas en las que estoy de acuerdo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero creo que hay que ser prudentes, que hay que esperar y tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, si se pierde un partido... yo no creo que a Mourinho se le criticara en su día porque perdiera un partido y rajara del árbitro, porque todos los entrenadores del mundo, Óscar, cuando pierden un partido y consideran que han sido perjudicados, rajan del árbitro. Claro. Yo creo que lo de Mourinho era una cuestión que iba más allá y que probablemente 13 años o 14 años después pues haya matizado un poco una personalidad que, como él mismo reconoce, es volcánica. Lo ha dicho en casi todas las comparecencias de prensa. Me están protegiendo porque ellos también saben que hay un Mourinho que de momento no ha salido, pero que puede salir. Pues veremos a ver si sale. Él mismo lo dijo el viernes, que el consejo que le daría al Mourinho de hace 13 años es el de que estuviera tranquilo, sobre todo entre partido y partido. Y Tomás, tú que conoces bien el Bernabéu, primer partido en casa del Madrid, vuelta de Mourinho, ¿qué recibimiento esperas hoy? Pues va a tener una ovación, no te voy a decir que se van a poner a hacerle la ola, pero que va a haber una ovación generalizada, seguro, porque mira, yo he pulsado, porque además yo estaba entre los escépticos hace unos meses. El mouriñista evidentemente está encantado porque él tiene su legión de fieles de toda la vida, y luego los que tenemos algún resquemor porque sabemos que el último año se equivocó, le hemos visto evolucionar. ¿Y sabes qué ocurre? Que el vestuario del Madrid acabó siendo tal descalzaperros al final de la temporada que todos hemos visto que a lo mejor el cirujano que pueda suturar ciertas heridas, el ideal es él, porque Mourinho tendrá esto o lo otro, pero lo que sí tiene la sensación de que si entra en el vestuario, uno, por muy divo que sea, ostras, este Mourinho. O sea, igual que en su día Zidane por ser Zidane y ponía un respeto, igual que Ancelotti por su personalidad tenía un respeto, y Mourinho, sabes que torearle no le puedes torear. Luego, evidentemente, puedes jugar mejor o peor, o ser más o menos tal, pero Mourinho, si le toreas, sabes que él no va a mirar para otro lado. El año pasado, ni sabe lo primero, y por supuesto menos Arbeloa, no que estuvieron esa autoridad del vestuario, y el vestuario acabó siendo lo que era, un cachondeo
ahí no había jerarquías, los capitanes se rindieron, ahí cada uno hacía lo que le daba la gana, la estrella se iba de vacaciones en mitad de la temporada, en fin, eso no va a pasar con Mourinho. Entonces yo por eso creo que la gente va a recibir con una ovación a Mourinho como diciendo, Mou, sabemos cómo eres, pero te necesitamos, porque sabemos que tenemos un equipazo, sabemos que tenemos un plantillón, para que el año pasado cada uno hacía la guerra por su cuenta. Si él consigue aunar esas voluntades para que el equipo reme en la misma dirección y parezca un equipo con mayúsculas, la gente va a hacer la ola a Mourinho, porque todo el mundo sabe que tenemos los mejores jugadores del mundo si se viene el Mundial, pero que el problema es que aquí era un reino de taifas el año pasado y que uno hacía lo que le daba la gana. Por lo tanto, yo soy optimista, convencido que hoy la gente le va a recibir, no voy a decir por puerta grande, pero casi. Y por eso Florentino trajo a Mourinho, para recuperar la autoridad y el respeto en el vestuario. Y luego, Romero, da la impresión de que, claro, Mourinho tiene una opinión como rival de Vinicius y otra muy distinta cuando es el entrenador de Vinicius. No es una impresión, es una realidad. Sí. Porque escuchar la rueda de prensa cuando era entrenador del Benfica, la escuchas ayer y son dos ruedas de prensa diferentes. Yo le dije ayer a Paco Joy, te repito a ti hoy, que a mí eso no me vale como excusa. Yo creo que tú puedes ser entrenador del Benfica y puedes criticar la actitud que tuvo en su día, si consideras que es criticable, la afición del Benfica con ese jugador. Quiero decir que no me vale como excusa, no, ahora es mi jugador y entonces ya le tengo que defender a muerte. Yo creo que este caso está claro y es evidente. Creo que la gente que va a un terreno de juego a insultar, entre todos tenemos que intentar que desaparezca del terreno de juego. Creo que es evidente que Vinicius se equivoca en determinadas actitudes cuando está en un campo. Creo que es evidente que el otro día Cala tenía que haber sido expulsado en las primeras jugadas del partido en el que debutó el Real Madrid en este Campeonato Nacional de Liga, pero en referencia a lo que tú dices de Mourinho, pues a mí no me parece bien que cuando seas entrenador del Benfica, entre comillas, rajes de la actitud de Vinicius y medio dejes caer que es un provocador, y ahora que estás 5 meses después como entrenador del Real Madrid digas que le defiendes porque es tu jugador. Yo creo que le tienes que defender porque estás convencido de que lo tienes que defender, y que si crees que se equivoca en sus actitudes, tienes que de puertas hacia adentro decirle: Vinicius, te estás equivocando. Le defiende, y además Tomás ha dicho que ha hablado con él para que no se descentre cuando le atacan desde la grada, cuando le provocan también los rivales en el campo. Pero ¿ves que Vinicius ha aprendido últimamente? ¿Ha mejorado en ese aspecto? Pues yo sí creo que ha mejorado, y te voy a decir por qué. Porque el otro día lo que le hace Cala, a lo mejor el año pasado Vinicius se revuelve y le mete un empujón y se busca la roja. Es decir, sabe que el entrenador le ha dicho: oye, sé que eres muy emocional como soy yo, por decir, porque Mourinho sabe que él también es emocional y eso le ha hecho llevar a cometer errores en su carrera, y entonces le está diciendo: pero no caigas en eso, pero es una realidad, van a por el minuto 1, o sea, lo de Cala, yo hace tiempo no lo veía, o sea, acaba de empezar el partido, un jugador en el suelo, de espaldas a ti, y le pegas un puntapié, aunque sea sin violencia, me da igual, eso es una roja porque es una falta de respeto al sentido común. Es decir, un crío que le gusta el fútbol ve eso y le dice: papá, ¿se pueden dar patadas si está el balón en juego y por la espalda? O sea, me parece tan cutre y tan feo, y que parezca que no pasa nada, y sí pasa. Y luego, Vinicius se ha podido equivocar en su gestualidad estos años, pero este verano hay cosas que han pasado que vaya a lo sociológico. Él nunca había estado en Coruña, del minuto 1, insultándole y metiéndose con él. Nunca había estado en Coruña, ni una cuenta pendiente con el Depor. En Helsinki, con el Schalke, lo mismo. Nunca ha estado, allí estuvo Raúl, el 7. Y cada vez que tocaba la pelota, metiéndose con él e insultándole. Luego hay que empezar a decirle a la gente: oye, compórtate, porque a mí en el colegio había gente que eran muy malotes y se metían con chavales y les daban collejas y les hacían daño. Y hay veces que uno de esos chavales, que era la víctima, se revolvía. Mira cómo se ha puesto, es que este tío no sé qué. No. Hay que criticar no al que se ha revuelto, hay que criticar al que da collejas, y por eso lo del bullying. Ya sabemos que el bullying no es el fútbol, pero el bullying es una simbología de lo que se hace a veces con Vinicius. Es: voy a por él y le provoco porque sé que entra al trapo. Es que lo que hay que hacer es atacar a los provocadores, porque hay que provocar. Es una persona limpia en el fútbol, tío. ¿Por qué tú tienes que ir al campo a insultar a un tío de primeras? Tú eres un tío enfermo de la cabeza. Yo en serio voy a ser beligerante a partir de ahora, El que va a un campo a insultar, ese me va a tener a mí enfrente. Chicos, disfruta del fútbol, que esto es un espectáculo, que esto es para que el niño que hay al lado disfrute del espectáculo, no para que escuche a un tío diciendo barbaridades para insultar a alguien creyendo que tiene una presunta superioridad intelectual porque paga la entrada. Y yo voy a ir con eso a muerte, dame caso. Nada, el que vaya al fútbol a insultar, lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa y gritarle siquiera a la pared. Tomás Roncero, Antonio Romero, muchas gracias. Nos escuchamos. Estaba escuchando a Roncero y me he despistado porque estoy con la tele sin voz y le veo en un anuncio de dientes. Están todas. Me he despistado con unos calcetines rojos. Clínica, te lo digo, con unos calcetines rojos y blancos de una clínica y he flipado. Me he ido por un momento del programa, Óscar, perdóname. Es que es un buen consejo, que es
una limpieza mínima al año, joder, para que veas que soy un tío terapéutico. A veces, una limpieza a veces en el fútbol también hacen una limpieza al año, pero de vestuario. Eso. Tommy, Romero, muchas gracias y hasta acá. Nos vemos luego en la Hasta cabina. luego. Te veo esta noche, Romero. Hasta las 8:30, más Romero y más Roncero. El Atleti y el Real Madrid que van a conocer mañana en Mónaco. Sus rivales en la liguilla de la Champions. Y el Getafe va a estar el viernes, o quiere estar el viernes, en el bombo de la Conference. Y para eso Paco Hernández, para estar en ese sorteo del viernes en Mónaco, tiene que pasar la eliminatoria de mañana, la que defiende un 3-1 en Belgrado. Muy buenas. Sí, muy buenas, Óscar. Un 3-1 que es un resultado muy favorable para el Getafe en Europa. Después de irse con ventaja en el partido de ida, el Getafe nunca ha sido eliminado en ninguna ocasión en competición europea. Esta es una competición ilusionante para este club, sobre todo lo decía Bordalás, para el vestuario, una oportunidad histórica. Te puedes encontrar en esa fase de grupos o a lo largo de la competición con equipos como Benfica, Atalanta o Mónaco. El Getafe ya está en Belgrado desde hace más o menos hora y media, 2 horas. El equipo ha viajado sin Uche y Juanmi, que están lesionados, ni Afkar, que recordemos que fue la nota negativa del partido de ida con esa expulsión que dejaba al Getafe con uno menos durante unos 25 minutos de partido. Mañana toca jugar en un estadio difícil, aunque ya no es lo que era, dicen los expertos en fútbol internacional, no lo decía el enganche en el partido de ida, te acordarás, sí. Óscar, en Carrusel Madrid. 30.000 espectadores es la capacidad del estadio Partizan, veremos si están a tope o no los aficionados serbios. El club pasa por una situación complicada porque tanto la directiva como el entrenador han anunciado que van a dimitir pase lo que pase después de esta eliminatoria. No han empezado nada bien la liga. Por cierto, que tampoco están en la convocatoria los que están pendientes de salir, obviamente, como son Neyu, Javier Muñoz y Berrocal. Y el Getafe ha anunciado hoy, confirmando de manera oficial, los 4 capitanes para esta temporada 26-27, que son Gené, David Soria, Satriano y Enes Unal. Y un apunte del Rayo Vallecano. Hablamos más de este partido del Getafe mañana, que lo va a jugar en el estadio de Belgrado. El que no sabe dónde va a jugar el próximo partido de Liga en casa es el Rayo, porque José Palacio, seguimos a vueltas con dónde se va a jugar ese Rayo Racing de la jornada 4. Muy buenas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Óscar, pero sigue a vueltas dándole la directiva del Rayo Vallecano qué estadio va a elegir. Pues bien, según ha podido saber la cadena SER, el estadio que ha designado el Rayo Vallecano para jugar el Rayo Racing de Santander el próximo sábado 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde es el Coliseum de Getafe. Anda. Cuando nos llegó la información a finales de la semana pasada y nos poníamos en contacto con el Club Azulón, alucinaban. Yo no tengo confirmado que lo hayan pedido sin autorización del Getafe, pero tampoco lo contrario. Es decir, que no me pueden confirmar si le han pedido al Getafe el estadio. Lo que sí sabemos es que el Getafe le ha dicho a la Liga que en su estadio no se juega, que es un estadio que está en obras, que lleva en obras un par de temporadas y más ahora como han tirado la tribuna principal. Y además es que el Getafe juega el lunes. Sería solo un día de descanso para el césped, un césped que está maltrecho. Pues bien, ahora hay que buscar alternativas. La que es segura y siempre va a estar ahí es la del Plantío, la de Burgos, que es el estadio alternativo que tiene designado por la Liga y por la Federación el Rayo Vallecano. Pero el Rayo quiere volver a jugar en Butarque. No quiere salir de la Comunidad de Madrid por todo lo que eso supondría en el debate social. Pero tiene que hablar con el Leganés. A esta hora de la tarde, Óscar, y si tú no me corriges, que tienes también buenas fuentes allí, no ha habido todavía ninguna conversación con el Leganés, porque el Rayo va a apurar hasta que mañana los inspectores de la Comunidad de Madrid vean el Estadio Vallecas para ver si le dicen que puede jugar en Vallecas. Es un lío tremendo, pero ahora mismo yo creo que tira más a que se vuelva a jugar en Butarque, a pesar de que el Rayo ha designado el Coliseum y que no tiene la licencia para abrir Vallecas. Pues mañana van los inspectores y nos cuenta Palacio más de cómo está ese estadio. Gracias, Palas. Un abrazo. Y precisamente en Butarque han presentado esta mañana el Leganés a Alex Sancris, que es el último fichaje del conjunto pepinero. Ya hemos escuchado a Adrián Moreno con Pardo. Vamos a escuchar qué ha dicho el nuevo fichaje. Adri. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Ya es el 10º fichaje del Leganés, el de Alex Sancris, que llega como calidad de cedido del Getafe con opción a compra condicionada. En cuanto al objetivo del Lega de volver a Primera División, Sancris ha hablado sobre ello y dice que el equipo está capacitado para lograrlo. Sería un orgullo tanto para el club como para la ciudad como para todo el mundo. Evidentemente conozco la Segunda División, sé que la Segunda División es muy dura y no puedes pensar en más allá de lo que es el partido del sábado contra el Eldense. Pero bueno, el objetivo podría ser un objetivo que creo que el equipo está capacitado para ello.
Bueno, pues Sancris que cambia de equipo, pero no cambia de... En Ser Historia, con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Como cada miércoles hablamos en Ser Deportivos de deporte femenino. Hoy hablamos con una mujer que lleva unos meses desatada, campeona de Europa de sable, campeona de los Juegos Mediterráneos y autora del primer oro de España en Tarento, que es donde se están disputando esos Juegos Mediterráneos. Lucía Martín Portugués, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. La verdad estoy viviendo un sueño, ¿eh? Sí, ha sido la encargada de darle a España ese primer oro en Tarento. Oye, para presumir no está mal. No, la verdad es que no, estoy súper contenta. Han sido mis terceros Juegos Mediterráneos y tenía esa espinita clavada de no poder darle un oro a España en una competición como esta, porque puede que sean los últimos. Entonces, bueno, pues ser el primero de España y yo creo que de las más mayores de la delegación me ha parecido un broche precioso para estos Juegos. Campeona de Europa, ahora campeona de los Juegos Mediterráneos. ¿Estamos ante el mejor año de tu vida? Puede ser, ya me lo dijo el horóscopo chino, que este año era el año del caballo de madera y yo soy caballo de fuego, así que me iba a salir genial todo. Bueno, vamos a la final, 15-11 contra Erbil. ¿En qué momento sentiste lo de este oro ya es mío? O cuando tú estás ahí combatiendo no piensas en nada. Pues mira, yo intento centrarme bastante en lo que es el presente porque nuestro deporte es un poco particular porque vamos viendo todo el rato el marcador. Entonces a veces el marcador es un refuerzo negativo en el que tú te convences de que ya has ganado, dejas de pensar en el momento que estás haciendo y pierdes. Entonces hubo un momento particular en el que yo iba pegándole bastante una paliza a Nisanur, sentí que ya estaba dentro de la final, me empezó a remontar y tuve que volver otra vez a meterme en el asalto. Así que en ningún momento sentí que hubiese ganado porque la esgrima te lo quitan en un momento. Oye, tú has sido oro, tu rival en semifinales fue Araceli Navarro, que ha sido bronce. ¿Qué tiene este grupo de sablistas españolas que está funcionando tan bien? Pues creo que somos un grupo que siempre hemos sido muy buenas, pero no estábamos capitaneadas, ¿no?, de la manera que debíamos, porque los entrenadores o no sabían controlar nuestro carácter o no tenían quizá el nivel que nosotras teníamos. Y desde que hace 7 años ya Iberdrola apostó por el deporte femenino y empezó a trabajar con nosotras José Luis Álvarez, dimos un paso de calidad que, bueno, no sé si llevamos 25 o 26 medallas entre todas las chicas. En el europeo que fuiste campeona de Europa contra Jana Gorian, remontaste un 11-7. ¿Desde esa remontada, digamos que tienes más confianza o que afrontas los combates de otra manera? No, yo soy una persona que deportivamente tengo mucha autoestima y tengo mucha confianza. Siempre pienso que si a mí me han podido meter todos esos tocados, yo también se los puedo meter a mi rival. Tengo bastante ego deportivo, entonces me gusta pelear y hasta que el árbitro no da el asalto como acabado, siempre lucho todo. Tengo una mala noticia, Lucía, porque claro, ahora vas a ser la rival a batir, todas contra ti. Bueno, esto hablábamos de que es un título, la presión de la corona, ¿no? Me decía Celia, que fue campeona de Europa hace 2 años, que es una presión difícil de gestionar porque todo el mundo te mira, pero yo creo que es mucho peor que nadie te mire y nadie sepa quién eres, ¿no? Pues sí. Y oye, esa medalla de la que hay que presumir, ¿la tienes guardada? ¿La vas enseñando a todo el mundo o todavía no sabes dónde ponerla? Pues mira, soy bastante desastre con eso. Llegué de mis vacaciones y de repente me di cuenta de que la del Campeonato de Europa la tenía por ahí tirada y la he colocado justo esta mañana. Hoy he hecho un vídeo porque tenía mi otra medalla de los Juegos Mediterráneos y he dicho, bueno, voy a enseñárselas a la gente y lo he subido a redes sociales y las he dejado en un espacio especial que tengo dentro de mi medallero en casa. Pues ahora, después de esta medalla de oro, Lucía, ¿el objetivo es Los Ángeles? Bueno, yo ya desde hace mucho tiempo que dejé de pensar en las medallas o en los resultados como un objetivo como tal. A mí me gusta mucho mi vida de deportista profesional, entonces creo que hay que ir cumpliendo y rindiendo en ciertas competiciones, pero yo me centro en ser la mejor deportista que puedo y tener la mejor versión de mí. Creo que al final los resultados son la consecuencia de ese trabajo. Obviamente me gustaría poder darle a España un poco de lo que España me ha dado a mí a través de una medalla olímpica en Los Ángeles, pero como te digo, no es algo que vaya buscando como tal, es un sueño, pero yo me centro en mi trabajo diario. Oye, ahora, Lucía, ¿qué te da más miedo? ¿Los rivales o que todo el mundo te pida que ganes siempre?
Pues mira, los rivales nunca me dan miedo porque yo soy mi propia rival. Eso es así. Yo gano o pierdo en función de cómo esté yo. Y bueno, creo que en vez de enfocar el ser la persona a batir como algo malo, creo que hay que enfocarlo como algo bueno. Como decir, bueno, la gente quiere ser tú, la gente quiere estar donde estás tú y tú tienes que demostrar y mantener el nivel de quién eres. Pues Lucía Martín Portugués, muchísimas gracias, felicidades por esa medalla, que la sigas disfrutando y nada, que estaremos siguiéndote para ver si sigues colgándote medallas al cuello, ¿vale? Muchísimas gracias, espero que tengáis un día precioso. Igual, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues mañana más seguramente en el caso Julián Álvarez, entrenará el Atlético de Madrid, veremos si el delantero argentino entrena o no, veremos si desde Barcelona sigue impresionando, veremos qué dice el representante, veremos qué sigue diciendo el Atlético de Madrid y esto seguirá siendo el cuento de nunca acabar hasta el 1 de septiembre a las 12 de la noche. Nosotros nos vamos, pero el deporte vuelve a la cadena SER en Carrusel Deportivo a las 8:30 con Dani Garrido y ese Real Madrid Real Sociedad y luego en el larguero analizamos todo lo que ha pasado con Paco Jo a las 11:30 de la noche. Mañana volvemos aquí, mismo sitio, misma hora, SER Deportivos. Pasar buena tarde, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.